Hoy tenemos un invitado muy especial que es Said Sandoval. Él es el director general, dueño y todo lo demás de este canal de Planeta 2013. Él es una persona que desde hace muchos años se ha dedicado al estudio, al crecimiento interior, a la espiritualidad y también a transmitir y comunicar todo este nuevo mundo de la conciencia espiritual. Y el día de hoy vamos a hablar con él diversos temas de lo que él maneja, tanto en el canal como a lo largo de toda su vida. Gracias, Said, por acompañarme el día de hoy. Al revés, muchas gracias por esta invitación, honrarme con esta entrevista, y pues me da mucho gusto que podamos charlar sobre un trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Bien dices, hemos iniciado hace más de 25 años. ¡Wow! Ya llevas un buen tiempo en esto. ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, pues yo desde muy chavo, 13, 14 años, he tenido esta experiencia de poder dar una revisión muy curiosa sobre, en este caso, la parte religiosa, porque me formaron en la parte de la educación básica y media en colegios maristas. Entonces este tema de la Eucaristía, sí, el tomar la hostia en la mañana una vez al día y tener la presencia de Cristo y de los sacerdotes y los seminaristas, porque todos ellos están dedicados también a la enseñanza cristiana, pues me hace generar una brecha. Y luego la otra es mi abuela. Mi abuela, sí, la mamá de mi mamá, fue muy entusiasta de los templos trinitarios marianos que fueron levantados hacia el Espíritu Santo por ahí de los años 60, por un personaje que después me puse a investigar, que estaba con esta misión de hablar del Tercer Testamento. Se llamó Roque Rojas, y él vivió de manera muy humilde en el sur de la ciudad, en las montañas, en las cañadas de los dinamos. Y lo más interesante es que durante 15, 20 años, diferentes personas en diferentes lugares de la República hablaban de lo mismo, del tercer testamento. Era el regreso de Cristo a la tierra. ¿De dónde viene? ¿Dónde proviene el Tercer Testamento? El Tercer Testamento se convierte ya en una compilación de todas estas cátedras, de una referencia sobre un evangelio distinto, un evangelio que promueve el amor, que promueve el desarrollo de la conciencia, pero ya no referido netamente al ámbito judío, porque Cristo nace judío, muere judío. Sí, exacto. De hecho, es algo que hay que decir muy puntualmente, que independientemente del esfuerzo de Saulo, que es de Pablo, es la iglesia por excelencia romana, y la que conocemos hoy como Vaticana, en Roma, el origen del cristianismo es judío. Totalmente, ese es judío, y ya se está aceptando. Antes no se quería, no se entendía, o no se entendía, o no se quería, más bien la parte, ellos sí lo sabían. Yo también soy de origen religioso hasta la preparatoria, estudié en escuelas religiosas, igual tengo lo de la comunión todos los días, misa y todo lo demás. Claro. Y yo me acuerdo que en ese tiempo tampoco nos explicaban que era, ahorita sí lo mencionan, fíjate, ahorita son más abiertos y sí se está mencionando el origen judío. Y lo que voy a decir es un término un poco raro, pero el cristianismo es un judaísmo universal. Sí. Y a través de la figura de el Cristo, que en este caso es Jesús Cristo, el Mesías, Mesías es la palabra griega, tiene como ese formato de irrumpir en una época en donde había una serie de acuerdos entre los religiosos judíos y la nomenclatura política de Roma, y que era muy incómodo para ambas partes. Claro. Porque
unos no podían estar dejando y tolerando prácticas religiosas que no fueran las prácticas romanas. Así es. ¿No? Que era toda la parte de la cosmogonía de la parte de Roma. Y al mismo tiempo los judíos estaban bastante incómodos porque estaban en un cautiverio, otra vez, como lo estuvieron con Moisés 1600, 1200 años antes de que existiera toda esta epopeya de Jesucristo, en una liberación. Pero a diferencia de Moisés, que se encontraba también desde el punto de vista político el exiliarlos del cautiverio de los egipcios, en este caso es una liberación, pero no política, es una liberación de conciencia que se otorga gracias a sus pasos hasta que le llevan a su parte luminosa, que es su resurrección, y el legado que le da a la humanidad, que está compilado en el Evangelio. Pero al final la formación de Cristo es judía y es cabalista y es esenia, 3 veces grande, y todas estas escuelas merecen todavía un cuerpo hermético mucho más antiguo que se va más allá de Babilonia y obviamente de los grandes círculos de los teósofos que han venido de las grandes montañas del desierto muy cerca de los Himalayas. Entonces estamos hablando ahí de 3000 años de continuidad antes de Cristo, más estas 5000. Estamos hablando de una continuidad de un pensamiento universal. Y de todo esto, mi mente, muy curiosa, que siempre fui muy curioso. Que siempre encontraste en diferentes gentes este tercer testamento. ¿Qué haces luego? Cuando tienes ya todo este conocimiento o toda esta información. Son como 2 características. Mi abuela era muy devota de conectarse con este sentimiento de la conexión con el espíritu de Dios, con el espíritu de Cristo, y asistir a los templos me llevaba cuando estaba muy chavo, y estos templos, a diferencia de los templos cristianos y de los templos podemos decir católicos, tenían una orientación de preparar la mente para ser canales de una expresión auténtica de la energía de Dios. Y entonces se organizaban en diferentes escuelas dentro del mismo templo. Entonces había escuelas de curar. ¿Hace cuántos años estamos hablando de eso? 30 años. Yo tengo 52. No pensé que hace 30 años ya hubiera este despertar, esta necesidad de encontrar. Era muy interesante ver cómo en diferentes la República, los templos trinitarios se fueron fundando en por una gran intuición y después gracias al esfuerzo de la gente de Roque Rojas, que fueron empezando a generar metodologías, de tal manera que había una escuela de sanación. Entonces la sanación era la transmisión de una energía hacia el cuerpo que tenía una afección y sanaban. ¿Cómo hacían para sanar? A través de la... Era la imposición de manos, lo que se conoce como mención en la Lo que después la Iglesia Católica eran los carismas. Entonces había don de lenguas. Sí. Entonces las personas tenían fenómenos de estar colocadas a un espíritu cósmico y transferir un mensaje en idiomas que no se entendían. Entonces había los lunes, me acuerdo que era la cátedra, los miércoles era de instrucción, los jueves era de curación, es decir, los días se distribuían para hacer pequeños colegios adentro del templo. Y los domingos no fallaba, que era la que tenía mayor experiencia, la que tomaba el banco, y era la transmisión de la cátedra del Padre, es decir, esta cosa pura. Y así se vino mantuviendo a lo largo de los decenios, y a mí me tocó estar en los templos trinitarios de Gante, del centro de la Ciudad de México, y mi abuela me llevaba, pero en la casa, ella en su recámara era un templo. Wow. Entonces en una esquinita tenía prendidas sus ceras, su altarcito, y decía, a ver, vamos a hacer oración, y nos poníamos en la tarde a hacer oración, esto a veces poco lo he contado, y nos pasábamos horas, y abajo, obviamente pues las reuniones familiares, la comilona, etcétera, pero yo no sabía, nos sabía muy bien subirnos a hacer oración los domingos. No, y además tendrían una conexión muy íntima ustedes dos, ¿no? Muy íntima. De hecho, ella estaba con una idea de que yo tenía que ser preparado, me llevaba al templo,
En el templo obviamente era yo pues preparado por las personas en curación, en el manejo del Nuevo Testamento, que en este caso el Tercer Testamento. Me lo chuté todito. Por aquí de hecho hay un programa de Marisa Yergo que se llama Arrebatum, en donde la parte final, el esposo de Marisa Yergo, que es Germán, se ha dedicado a apoyar la edición de este texto y hacer resúmenes, y aquí se divulga, curiosamente se sincroniza. Perfecto. Y eso de alguna manera me dio una huella. La otra parte, obviamente, fue mi curiosidad sobre esta parte espiritual y saber de dónde venimos, dónde estamos, cómo funciona el universo, y me puse a investigar de ciencia, de arte, de espiritualidad. En serio, mi padre, que aún vive, el día de ayer fue su cumpleaños, cumpliendo ya 82 años, tenía una biblioteca universitaria, él fue universitario, economista, sus amigos en economía siempre estaban con la parte liberal de los pensadores que hicieron el México de las instituciones y que conectaban parte de ellos con los grupos de los 7 sabios de Vasconcelos, que en los años 50 fue la génesis que tradujeron todo el pensamiento liberal europeo, que son los grandes pensadores que le han dado a las instituciones esta fortaleza de los años 50 en Occidente. Entonces, estos textos yo también los leí y yo iba muy adelantado en términos de mi secundaria y mi preparatoria. Siempre mi mente ha viajado a una buena velocidad. No, y mucho adelantada a tu época, porque hace apenas unos cuantos años que se tiene lo que se tiene ahorita, y esta libertad